tenemos un montón de temas, pero los podemos dividir en dos categorías. El primero, ondas y sonido. El segundo, óptica. Empezamos con el primer tema, ondas y sonido. En este tema hay varios subtemas. Hay tres tipos de ondas: audibles, infrasónicas, ultrasónicas. Los humanos solo podemos escuchar las audibles, por eso es que las llamamos así. Las otras dos, los humanos no las escuchamos, pero algunos animales sí. ¿Qué es lo importante de estas ondas? Que, por ejemplo, estas ondas se propagan, tienen una velocidad, ¿verdad? Y vemos en física que esta velocidad depende del medio en el que estas están viajando, no depende de la onda en sí. Entonces empezamos a ver la velocidad de estas, dependiendo del medio, claro está. Por ejemplo, vemos, si voy a hacer un instrumento como la guitarra, ¿qué tipo o qué material debería construir sus cuerdas para que el sonido pasara mejor? Sabemos, por ejemplo, que hay muchas cuerdas de nylon, pero este no es el único material. Cualquier músico te dirá que hay distintos materiales para distintos géneros y distintos tipos de guitarra, pero esa es una conversación que no nos incumbe ahora como físicos. Luego, por ejemplo, está un interesante efecto que se llama el efecto Doppler. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, sabemos que las ondas viajan, ¿verdad? Que hay unas ondas que nosotros podemos escuchar. ¿Qué pasa si yo, un receptor, alguien que recibe, está escuchando a un pájaro, una fuente que está al otro lado de mi ventana? Muy bien, ahí tenemos la terminología. El efecto Doppler lo que hace es que nos da la solución, por ejemplo, cuando yo como receptor me estoy alejando de esa fuente, ¿cómo va a cambiar esa onda? O ¿cómo lo voy a escuchar? Si el pájaro se está alejando, pero yo me quedo igual, lo voy a escuchar más fuerte o más bajo, dependiendo de en qué punto estamos. ¿Cuáles serán los decibeles que voy a escuchar? Dependiendo de dónde estoy yo como receptor, o dónde está la fuente, o qué está pasando entre nosotros. ¿Estaremos juntos? ¿Nos iremos? ¿Qué será de nosotros? Pero si te diste cuenta, habrás oído que hablé de decibeles. ¿Qué son estos decibeles? Bueno, los decibeles es este sistema que utilizamos para poder decir cuál es la frecuencia de un sonido. Por ejemplo, podemos decir que los decibeles de un avión son tan potentes que dañan nuestros oídos. O podemos decir que los decibeles de una conversación son tan bajos como para no afectar la salud de nuestros oídos. Es como decir metros a una distancia, decibeles a un sonido. Ahora viene nuestra segunda categoría, óptica. ¿Qué vemos en óptica? Bueno, se nos presentan unos fenómenos que son bastante curiosos: la refracción y la reflexión. Seguramente ya los has escuchado y tal vez los confundas, pero no los vamos a ver simplemente qué son. Vamos a verlos en el contexto de espejos y lentes. Por ejemplo, tú sabes que cuando te ves en un espejo, tú estás viendo un reflejo de ti, ¿verdad? O sea, te estás viendo en el espejo. Pero probablemente o quizás no sepas que no hay solo un tipo de espejo. Hay espejos planos y hay espejos convexos, hay dos tipos de espejos mayormente. Pero por ejemplo los lentes son otra historia. Y vemos que a medida que se va cambiando el tipo, hay distintas leyes. Porque hay leyes de cómo se comportan los rayos de luz dependiendo del tipo de espejo y del tipo de lente. ¿Por qué esto es importante? Fácilmente, por ejemplo, si vemos en los lentes, yo que tengo miopía, tengo un tipo de lentes diferente a los que tendría alguien con astigmatismo, creo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos lentes procesa la imagen diferente, ¿verdad? Sigamos con los de los lentes, ¿verdad? Cuando uno ve o la luz entra al lente,
se puede compactar de distintas maneras. Y a medida que esa luz va pasando, puede irse así, puede irse como para acá. O sea, va a pasar por el medio o se va a reflejar y entonces vamos a obtener una imagen, por ejemplo, una imagen invertida, una imagen alargada o una imagen achicada. ¿Por qué vemos que funciona? Por ejemplo, yo no veo de lejos. Es decir, si yo me quito los lentes, puedo ver que está cerca de mí, pero no que está lejos de mí. Así que yo voy a utilizar los lentes por ejemplo, para saber, oh, eso que está lejos, vamos a agrandarlo. Uy, eso que está cerca y no puedes ver, vamos a achicarlo. Y pues sí, estos fueron los temas del periodo. Pero si quieres ver como más ejemplos de lo que verías en tu libro de texto, sígueme. Vamos a verlo al laboratorio.